A ver. ¿Qué es un relato? Una relatación. Para que voy a llamar la Real Academia Española para preguntar si existe la palabra relatación. ¿Ok? ¿Qué es un relato? No importa, a ver, yo quiero que entienda lo siguiente. No importa si dijo algo equivocadamente o no, el caso Zoe, pero la felicito por la valentía de hablar. Quiero saber qué pasa con el resto de la cuatricisa cara de mono o de chimpancé. Quiero escucharlas hablar también. ¿Qué es un relato? ¿Una? ¿O no? ¿O no? Yo no quiero entrar en política o en cuestiones ideológicas, pero vieron que se escucha mucho hablar de relato K. ¿Ok? La idea es que un gobierno, los K, o sea, el relato de los Kirchner, que cuentan o narran, ¿sí?, algo sobre, ¿qué cosa? Sobre eventos, ¿sí? Y estos eventos pueden ser ficticios o reales para darle un sostén a como una publicidad a su gobierno. ¿Okay? Básicamente, un relato es eso, es una narración de eventos. ¿Sí? Los eventos pueden ser reales o ficticios. ¿Okay? No tienen por qué ser ciertos, pueden ser ficticios, o sea, puede ser un invento. ¿A través de qué medio? No estoy hablando de un relato. ¿A través de qué medio? No, del lenguaje. ¿Ok? El relato es eso. Es una narración que se hace de un evento. Puede ser ficticio o real a través del lenguaje. ¿Qué pasa cuando esa narración va transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación? O sea, porque la narración tiene que ver con un objetivo determinado. En el caso, volviendo un poco al ejemplo de los K, probablemente la narrativa tiene que ver con un gobierno, digamos, que ha hecho una revolución, una transformación hacia una epopeya a la Argentina. Dice el relato, ¿qué cosa? Que la Argentina nunca estuvo mejor con ellos, más allá de que la realidad nos dice que dejaron el gobierno con más del 50% pobre en la Argentina. Eso es otro problema. Pero el tema es eso. Un relato no tiene, porque eso es un hecho real. Puede ser una fantasía. Pero ¿qué pasa cuando ese relato pasa de persona en persona y muchas veces generación en generación? No, ¿en qué se transforma? La leyenda se arma, entre comillas. Puede ser que uno escriba acerca de una leyenda, puede ser una obra literaria, pero no necesariamente es algo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una leyenda acá en la Argentina, tenemos un montón de leyendas. Por ejemplo, ¿qué leyendas? Por ejemplo, ¿sí? O de la luz mala y no sé cuántas giladas más. ¿Sí? Son leyendas, ¿ok?, acerca de esta cuestión. Pero cuando una narrativa se populariza y se transmite generación en generación, se transforma en un mito. ¿Ok?
Un mito básicamente, ni más ni menos que cosa, es una narración también fantástica que cuenta sobre historias de seres reales, sobrenaturales, pues dioses, héroes, semidioses, monstruos, ¿ok? Son mitos. Por ejemplo, en los tiempos de la expansión, el mundo a través del mar, había muchos mitos acerca de lo que la gente se va a encontrar, los marineros en el mar. Desde los pulpos gigantes que envolvían a los barcos y se los hundían. Vieron el pirata Caribe, aparece esto, el Kraken y no sé cuántos bichos más. Existe todo esto. Por supuesto, cuando se creía que la tierra era plana, en algún momento vos navegabas y te caías, digamos, al precipicio, porque hay un momento que se termina la tierra, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces el tema es, evidentemente, esto se va transformando en un mito. Ahora, el tema, ahora explico a qué voy con todo esto. Por ejemplo, el tema de mitos son básicamente relatos orales, son sagrados, son colectivos, no tiene autor, sucede en un tiempo indeterminado, son historias fantásticas, pero no se puede comprobar si son ciertas o no muchas veces. Ahora, fíjense un detalle. A ver, el tema es esto. Uno de los mitos, esto es lo que quiero llevar después a la iglesia. Habitualmente en la iglesia existe este mito de que los padres saben quién necesita a sus hijos sin importar la palabra de Dios. Sus hijos necesitan las escrituras como cualquier ser humano sobre este mundo. Privarlo de eso y no enseñarle acerca de la importancia de estar en contacto con la palabra de Dios es asesinar a su hijo. Los padres que hacen eso son asesinos, literalmente. Le guste o no le guste, es así. Porque prohíbe o impide que sus hijos estén en contacto con lo único que les va a dar vida. Entonces, no permitir que sus hijos y no enseñarles que necesita estar en contacto con la palabra de Dios desde edad temprana es un problema de los padres. Y si tu hijo no está acostumbrado a respetar y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, es porque los padres son unos irresponsables que ha hecho un desastre con la vida de sus hijos, aunque crea que son los mejores padres del mundo. Yo no les hablo de mi experiencia, lo que puedo hacer es abrir la Biblia y mostrarse lo que Dios habla sobre esta cuestión. Es muy simple el asunto. Esto está abierto a debate. Esto es decir, pregunten todo lo que no entendieron, o tiene duda, levante la mano, pregunta, si hay que volver a explicar, se vuelve a explicar, no hay ningún problema. ¿Okay? El objetivo de todo esto es llegar, quiero que hablemos sobre los mitos que hay en las iglesias. Primero, digamos, en el mundo general con respecto a Dios y su palabra, y luego los mitos que hay dentro de las iglesias. ¿Okay? Y lamentablemente, nos guste o no nos guste, es que en las iglesias evangélicas y las iglesias bautistas en particular, está lleno de mitos. Y que transmitimos a nuestros hijos diciendo que es la palabra de Dios. Y mantenemos generación tras generación, ¿sí?, totalmente, digamos, en una prisión de oscuridad respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le enseñamos exactamente a entender las Escrituras tal cual como Dios nos ha revelado, sino que le queremos enseñar las Escrituras a través de lo que nosotros decimos que es. Los testigos de Jehová tienen una enseñanza. Ellos tienen un conjunto de libros y publicaciones, una revista que seguramente conoce como Atalaya, Despertar y cosas por el estilo, y tiene un montón de libros escritos por varios de sus presidentes. Del primer presidente fundador de los Testigos de Jehová, que fue ni más ni menos que Rutherford, después vino Nor, y así sucesivamente, perdón, Russell, Nor, Rutherford y así sucesivamente, y han hecho, mire, tiene un libro que se llama De la eternidad pasada a la eternidad futura,
en el libro hay un dibujo de Adán y Eva, ¿ok? Que está con una manzanita en la mano. Bueno, Russell, el fundador de Testigos, decía que Adán tenía barba. Entonces ese dibujito estaba con Adán con barba. El segundo presidente se llama Nor, que dijo Adán no tiene barba. Y todas las ediciones que hubo sobre este libro bajo su mandato, estaba todo sin barba. Después vino el tercero que tiene barba, entonces restaura la barba. Una estupidez, pero es así. Pero ellos dicen esto, que lo peor que puedes hacer es leer la Biblia sin las publicaciones de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque nunca, no solamente no vas a encontrar la luz espiritual, sino básicamente vas a terminar perdiéndote en la oscuridad espiritual. En otras palabras, cuando alguien me dice a mí, vos tenés que entender esto a través de lo que yo te digo, ya está, ya estamos mal. ¿Ok? Esto es una cosa fundamental. Pero el punto es que eso ocurre con los testigos de Jehová, es una secta cuyo objetivo es precisamente distorsionar y deformar la palabra de Dios. Y los bautistas nos llamamos la boca hablando de que somos realmente un grupo celoso de lo que es la sana doctrina. Y la realidad es que de hace varias décadas para acá nos dedicamos a deformar la palabra de Dios. Esa es una realidad. Y una de las cosas tiene que ver con la contribución de pastores y de padres, que genera un relato y que con el tiempo se va transformando en un mito de una iglesia. Si usted pregunta a cualquier padre de la década 50, por ejemplo, 60, pregúntele qué hacía con sus hijos chiquititos cuando iba a la iglesia. Los sentaba a su lado a escuchar la palabra de Dios. Si usted toma a un padre de los 80 para acá, pregúntele qué pasa con sus hijos. Pobrecito, no entiende nada, se aburre, porque el pastor es un tipo pesado, no sabe enseñar, no sabe predicar, no sabe lograr generar la atención en los chicos. Por eso los chicos se aburren y se apartan y se van de la iglesia. Eso relata a los padres modernos. ¿Qué pasa? ¿Se equivocaron los más viejitos o se equivocan los modernos? El problema son los modernos, que han generado al son de la influencia de muchas mentiras que vienen del mundo, se hacen permeables a esa mentira. Entre otras cosas, los padres creen que su responsable es ser el amigo de sus hijos, y tiene que comprenderlo, entre comillas, y tiene que satisfacer sus caprichos. Entonces, vieron como hacen los amigos, che, escúchame, vamos a hacer otra cosa, dale, pero mira que película, no importa, vamos, pero fulano se va a enojar, no importa, dale, total es una travesura, nos matamos a risa, y lo hace. Hay padres que creen que esa es su responsabilidad con sus hijos. Entonces satisfacen los caprichos de sus hijos cuando debería enseñarle correctamente lo que la Escritura enseña. ¿Okay? Es un problema grave esto. Esto ocurre en muchas iglesias, ¿sí? Y es un problema grave. ¿Okay? Entonces, esto forma parte del mito moderno que ocurre en las iglesias y particularmente con los padres, y lamentablemente muchos pastores entraron en esta variante. Y ya cada vez son más grandes las edades, porque es común que por ahí, en la escuela, en los tiempos, digamos, de la predicación, ¿sí? Por ahí se hace una clase especial para los más chiquitos, para que se les enseñe la palabra de Dios. Discutiremos después si esto es algo positivo o negativo, pero lo que yo veo es que he estado en una iglesia que me invitaron a predicar y llegó un momento de la predicación, entonces de los chicos se retiran su clase y casi me dan los grandotes 30 pirulos. Son cada vez más grande la edad de lo que se retiran para una clase especial, porque no pueden permanecer sentados en una reunión a escuchar una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sabe qué me dijo una vez? Mi prima me dijo una vez, che, ¿usted no se aburre sentado escuchando a un tipo que les habla? Ella es médica y va a diferentes congresos de médicos. ¿Qué hacen cuando va a un congreso de médicos? Se sienta a escuchar que otro le habla. Y yo le pregunto, ¿y vos no te aburrís?
El gran problema es que ese concepto, ella no es creyente. El gran problema es que esa mentalidad la tiene ahora los padres y pastores dentro de la iglesia. Dice, pobre chico se aburre, tenemos que hacer algo para entretenerlo. Este es un pensamiento previo a transformar la iglesia en conga. Shows, luces, como un boliche, como un café, con lo que sea, porque para no aburrir a la gente. Por Dios, por favor, te vas a aburrir. Preguntale a varios mayores si no se aburren. Entonces, si vos te aburrís de chico, te saco, los grandes se aburren, ¿qué hacemos? Claro, pero la escuela dominical, bien entendida, nunca fue un sustituto de un culto, de una predicación. Esa es la realidad. La escuela dominical no nació con ese objetivo. Que después lo utilice a veces incorrectamente es otra cuestión. O sea, la escuela dominical es un tiempo de estudio, dividido por edades. Pero después viene un culto general también. O sea, lo que siempre la Biblia habla acerca de la predicación de la palabra de Dios. La escuela dominical es una creación humana. Es decir, de hecho, los bautistas han sido los autores de lo que es el concepto de la escuela dominical. Pero la escuela dominical nunca nació como un sustituto de un tiempo de predicación de la palabra de Dios. Yo sé que hay iglesias que lo hacen de esa forma. Nosotros hace un tiempo para acá, después de unos eventos, no tenemos escuela dominical, pero en su momento en la iglesia pasaba eso. Había escuela dominical, las clases estaban divididas por edades o por lo que sea, pero después de las clases, la escuela dominical teníamos un pequeño social y después volvíamos todo a la reunión general. O sea, esto, bien entendido, una escuela dominical no sustituye un culto de predicación, porque está la otra variante. Hay gente que cree que porque viene un sábado, viene un domingo, no tiene que venir un domingo a escuchar, a participar de la predicación, porque yo ya estuve miércoles, te dice. Entonces, o estuve el sábado y lo que sea, pero una cosa no sustituye a la otra. O sea, lo que la palabra de Dios nos habla siempre acerca de que la iglesia se reunía precisamente para estudiar la palabra de Dios. Muchas de las cosas fue cambiando a través del tiempo, pero lo que nunca puede cambiar es el hecho de que la iglesia tiene que predicar y enseñar la palabra de Dios. Después surgió todo este movimiento acerca de bueno, vamos a dividir un poco las clases o las edades para que tenga un tiempo especial de estudio, por la pedagogía, llamarlo por lo que sea. Pero eso no cambia el hecho de que después hay un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios general para toda la iglesia. De hecho, fíjate lo siguiente. Una de las cosas que alaba Pablo respecto a Timoteo es que desde la niñez ha sido debidamente enseñada por su madre y por su abuela. O sea que Timoteo fue lo que fue precisamente porque de niño fue correctamente pastoreado por su abuela y por su madre. Salmo dice que instruye al niño en su camino. ¿Desde cuándo? Desde que es niño. Y aun cuando fuere mayor no se aparta de ella. Ahora, ese salmo tiene una doble perspectiva que se puede entender. Vos podés hablar de que ha instruido en el camino del niño, o sea que el niño el día de mañana va a hacer su camino, lo que se le canta, o podés entender lo que instruir es darle al niño el camino correcto para que el día de mañana tampoco se aparte de ese camino correcto, independientemente de su propio camino. Pero el tema es esto, lo que no hay que hacer es no exponer a nuestros hijos a lo que es un culto de predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Si no, Timoteo nunca puede ser instruido de que era niño. Después que cada iglesia lo maneja es otra cuestión. Lo que yo voy es esto. Lo que quiero empezar con algunos mitos desde lo macro para ir hacia lo micro, entre comillas, ¿ok? Pero básicamente un mito es eso. Es una narración, ¿ok? Que muchas veces se pierde en el tiempo, imposible de comprobar acerca de su veracidad, imposible
de determinado su autor, ¿sí? Habitualmente son narraciones fantásticas y cosas por el estilo. Ahora, ¿cuál es el propósito de un mito? Porque el tema de los mitos surgió en todas las civilizaciones. ¿Ok? Fíjese un detalle. Antes de llegar a ese ejemplo en la Biblia. En todas las civilizaciones existe este mito. Por ejemplo, en la civilización china hay dos animales fantásticos. Es el dragón y el fénix. ¿Okay? El dragón está siempre relacionado con, el dragón está relacionado con el surgimiento de China. O sea, China, ¿sí? es el fruto de este animal fantástico y divino que es el dragón. Y de hecho nosotros hablamos, los que somos chinos verdaderos, hablamos que somos descendientes del dragón, o sea, para colocarnos en un lugar, una posición, de relevancia. En la antigüedad, en los tiempos imperiales, los reyes eran todos hijos directos de los dragones o del dragón. De hecho, fíjese un detalle. ¿Sabe cómo se llamaban? Algo muy simple. ¿Vieron el famoso espermatozoide, la semillita que aporta papá para que mamá, que pone a la tierra fértil, entonces pone la semillita, creció y salieron todos los nabos, algunos nabos que aparecen por acá? ¿Ok? ¿Sabe cómo se le llamaba al espermatozoide del rey? ¿Sabe cómo lo llamaba? La semilla del dragón. En cambio, a la reina siempre se le identificaba con la palabra o con la primera letra, palabra que se hace referencia al ave fénix. Pero antiguamente la China era así, entonces las reinas estaban emparentadas con ese ave mitológico y de alguna forma endiosada, y los hombres y toda China era resultado de un animal mitológico y que tiene que ver con los dioses, que es el dragón, por ejemplo. Bueno, este concepto aparece en todas las culturas a través del tiempo. Usted va a los vikingos, pasa lo mismo, que vos tenés todos los dioses Nazgûl y cosas por el estilo, ¿se acuerda? Odín, Thor y todos los griegos, pero los vikingos, los griegos también tienen los suyos, ¿okay? Con el Monte Olimpo, con todos esos dioses. De hecho, la antigua cultura griega está llena de mitología. Acerca de, por ejemplo, cómo llegó el fuego. Perseo le robó el fuego, creo que fue Perseo, le robó el fuego a los dioses, se lo entrega a los hombres, y así sucesivamente, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan también de este tema, de este tipo con la medusa, que la medusa te mira y te transforma en piedra y toda la gilada esa? Bueno, en la cultura griega está lleno de mitología, de mitos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el objetivo de un mito? ¿Para qué las culturas, las diferentes civilizaciones desarrollan mitos? ¿Para qué? No necesariamente, sí puede ser, pero... Tiene que ver también con eso. Por ejemplo, una definición dice que un mito es a partir de donde se vela, justifica, sostiene, legitima y proyecta hacia el futuro una determinada estructura social. Decían que aún, en Occidente, en los tiempos de los reyes, decían que los reyes eran puestos como rey ¿por quién? Por Dios. Su autoridad viene directamente de Dios. ¿Eso hace qué cosa? Eso hace que precisamente que el rey sea incuestionable en todo sentido. ¿Vieron esta película Corazón de Caballero? Bueno, es una película bastante pava. Se trata de un pibe que es hijo de
de un techista que es pobre. El padre se lo vende a un caballero para que el pibe pueda llegar a tener un mejor futuro. Finalmente el caballero se muere y con sus secuaces deciden suplantar la identidad de un caballero. Entonces él se presenta como un caballero, empieza a participar en los deportes de esa época. Vieron que estaba con el caballito, con la lanza, y la idea era ganar guita a través de falsificaban su título y cosas por el estilo. Fíjese que es interesante. Dije que la idea era que los reyes recibían su autoridad directamente de Dios, por lo tanto no se podía cuestionar. Hay una escena de esa película donde se descubre que lo alcahuetean diciendo que el tipo no era un caballero. Entonces vieron que lo meten en cana, lo llevan a una plaza pública, lo ponen en el cepo y todos le están tirando verdura y cosas por el estilo. Yo la verdad que, si ustedes se fijan, todas las verduras están en buen estado. No le tiran verduras podridas. O sea, esta gente pobre tiran verduras buenas. Terrible ensalada, nos estamos perdiendo. Y entonces aparece de golpe el príncipe negro, el príncipe Eduardo, que era heredero al trono. ¿Se acuerdan esa escena de lo que vieron en la película? Entonces viene, dijo: te voy a devolver el favor que me diste una vez a mí. La gentileza que tuviste conmigo te la devolver. Fue en una competencia que todo el mundo no quería pelear con él porque sabe que era heredero al trono. Entonces el tipo se fue a frente igual, el otro, bueno. Entonces, ¿cuál fue la gentileza que devolvió? Ahora el tipo se revela su identidad como heredero del trono y dice que mis historiadores han descubierto que el tipo es heredero de una antigua linaje real, digamos, no era realeza, digamos, de sangre honorífica, de títulos y honores que tenía, que yo, duque, lo que sea. Entonces dice: no, el tipo es realmente un caballero. Y tal vez aquí, ¿se acuerdan si no pueden verlo? Y el tipo termina diciendo: es mi palabra, es la palabra de un heredero al trono, por lo tanto es incuestionable. Claro, entonces el tipo dice: no, el tipo no es un falso, sino que mis historiadores encontraron que es heredero de un antiguo linaje real, y aclara: lo digo yo, en mi palabra, por lo tanto es incuestionable. ¿Por qué no se puede cuestionar? Porque la autoridad de este hombre venía directamente de Dios. Eran mitos que crearon para sostener una estructura social determinada. Los mitos sirven para establecer, uno busca a través de los mitos establecer pautas culturales, conductas, hábitos y cosas por el estilo. Generar precisamente una cultura determinada, entre otras cosas. Es el objetivo de un mito, precisamente. ¿Ok? Fíjese un detalle. ¿Sabe? La Biblia cuenta precisamente acerca de este concepto de mitos. Tenemos un ejemplo, o sea, no lo dice así, pero es un ejemplo claro de lo siguiente. Todos los judíos que estaban en Egipto cuando llegó Moisés para liberarlos, esos judíos, si se morían, usando términos modernos, o sea, no es exactamente igual, pero al fin y al cabo es lo mismo, el producto final en los tiempos, pero esos judíos, si se morían en ese tiempo en Egipto, todo descendiente de Abraham, si se morían, ¿se van al cielo o al infierno? Es una pregunta para que me conteste. ¿Por qué? Porque todavía no había Con ese criterio, hasta antes de Juan 1.14, todos se fueron al infierno entonces. David también se fue al infierno. Entre otros. Bien. ¿David tiene un pacto con Dios? ¿Ah, sí? ¿Cuál es el pacto que David hizo con Dios? Había un pacto, y Moisés también tiene un pacto con Dios.
no me chamullen, quiero Biblia, no me chamullen. Para chamullar estamos mandando a hacer. O sea, si no tengo la respuesta, no empiezo a inventar, a fabular. Los judíos, cuando llegó Moisés, Dios manda a Moisés a liberarlo, ¿hacía cuánto tiempo que estaba en Egipto? 400 años. Hacía 430 años que estaba en Egipto. De hecho, cuando Jacob llega con su familia a Egipto, ¿cuántos eran de la familia de Jacob? Eran 70 personas. Y 400 años después se transformaron alrededor de 2 millones de monos. Lo que es que no haya televisor. Fíjese un detalle. Los judíos se reunían todos los días en Egipto a leer la Biblia o el Antiguo Testamento, ¿sí? Para entender acerca de lo que Dios quería de ellos, las promesas que Dios les hizo y cosas por el estilo. ¿Ok? Ellos tenían ese privilegio. O nadie está prestando atención, o nadie porque no entiendo por qué nadie me está objetando. Hermanos, hasta ese momento no se había escrito nunca la Biblia. No había una palabra que se haya escrito sobre la Biblia. La Biblia se escribe, la primera revelación escrita, el temor a la Escritura, es ¿con quién? Con Moisés. Antes de Moisés no había una sola palabra escrita de la Biblia o del Antiguo Testamento. Con excepción del libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Pero el problema es que el libro de Job todavía no sé ni por dónde andaba, pero tampoco es un libro que tenía que ver con qué cosa, con la historia de Israel. Job es un relato de alguien que vivió muchos años, incluso antes de quién, que Abraham. Es decir, que lo que nosotros hoy sabemos, la promesa que Dios, digamos el pacto que Dios hace con Abraham, las promesas que Dios le hace a Abraham, ¿ok? Todos los relatos acerca de Abraham lo sabemos porque tenemos la Biblia hoy, los judíos no lo tenían. El Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos le relataban oralmente. Ellos no tenían nada escrito. Tal es así que, ¿por qué será cuando usted va a Deuteronomio, Moisés dice, cuando usted entra, sale de tu casa, cuando se sienta al portal de tu casa y hablan con sus hijos, porque en la antigüedad los padres transmitían oralmente a sus hijos lo que sus padres les contaron a ellos. Aún hoy, si usted va, busca Nacho o lo que sea de estos programas y cuando te muestra imagen de a una tribu que ha perdido en el medio de la nada, y van a ver esas imágenes como en esa tribu se reúne a la noche en torno a un fogón y está el jefe o el más sabio de la tribu que empieza, digamos, o el hombre espiritual, chamán, empieza a contar las historias que le contaron sus padres. Y en las películas muchas veces aparece este tipo de escena cuando dice, mis padres me han contado y ellos le cuentan para la generación siguiente. Entonces, eso se llama, ¿qué cosa? Transmisión oral. ¿Ok? Los judíos no tenían nada escrito. Es decir, que durante 400 años fueron generación tras generación pasando, ¿qué cosa? Un relato oral que ellos escucharon de la epopeya de sus padres. Abraham con el Dios Altísimo, y después Isaac, después Jacob, y después a partir de Jacob los 12 patriarcas, o los hijos de Jacob, que dieron origen a las 12 tribus, y estamos aquí nosotros, vos sos la tribu de Efraín, vos sos de Dan, vos sos de Judá. Lo único que mantenía unido a ese pueblo en Egipto era ese relato oral. Esa tradición oral, ese mito que ellos escuchaban de sus padres generación tras generación, era lo que le daba una identidad. Y lo que le daba, ¿qué cosa? Una cultura propia de ellos, diferente a la cultura de los egipcios. Más allá que fueron totalmente permeables, inevitables, a la cultura de los egipcios, pero esto es lo que ocurría. Esa permeabilidad cultural judía es lo que vemos después cuando ellos salen de Egipto y lo que toda la apostasía en los primeros tiempos de Israel.
Va, lo primero y lo postrero. ¿Se entiende? Entonces, lo que usted encuentra allí en la Biblia es la descripción precisamente de un grupo, de un grupo de personas que eran hijos de aquellos ancestrales, patriarcas, heroicos, que tienen una relación directa, personal con Dios, que le han dado a ellos un estatus especial. Somos descendientes de, como los chinos decimos, somos descendientes de dragón. ¿Se entiende la idea? Así fue precisamente que durante 430 años ellos permanecieron en Egipto, hasta que Dios de golpe aparece. Y por eso fíjese, cuando usted vuelva a leer el libro de Éxodo, y Moisés le dice a Dios, escúchame, yo voy, no hay problema. Y me dice, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué les digo? O sea, usted cuando lee las excusas, entre comillas, que da Moisés ahí en el zarza del monte Sinaí a Dios, entienda bien, Moisés no le está preguntando, diciendo estupideces. Porque usted calcule que durante 400 años ellos escucharon el relato de los dioses de nuestros padres, los héroes que nos han dado existencia e identidad. Pero no sabe, no tiene ni idea quién era ese Dios. No sabe quién era ese Dios. No tiene ni idea, porque el último que lo vio fue Jacob y José y algunos de sus hijos. Pero de allá para acá, después de 400 años, nadie ve un pepino. Nadie escuchó nada. Solamente generación tras generación se cuenta esta historia. Nadie conocía a Dios. Pero ese mito generó, digamos, un lazo tan fuerte que mantenía a un pueblo unido. ¿Se entiende? De tal manera que era un pueblo unido en base a ese mito, que los egipcios se dieron cuenta, che, pero estos judíos son 400 millones. Cuando quieren nos comen vivos. Y deciden precisamente por eso subyugarlo y transformarlo en esclavos. ¿Ok? Y transformarlo en mano de obra barata, en algo útil para el desarrollo de la economía del imperio egipcio. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esta era la situación. Así que ninguno de ellos podían ser salvos porque no conocían a Dios. De hecho, toda esa generación son salvos. ¿Saben por qué? Todo lo que salió en Egipto fueron salvos. ¿Por qué? Por algo que Dios instruye a partir de ese momento. De hecho, esa primera vez que se celebra ese evento es la figura directa de ¿quién? De Jesucristo. No, la Pascua. Todos ellos salen de Egipto bajo el paraguas de la sangre del Cordero. ¿Se entiende? O sea, ninguno de ellos conocían a Dios más que a través de los relatos de sus ancestros. Esto es una tradición oral y esto es el mito que se quedó. Y ese mito es lo que le dio identidad a un pueblo. Mire qué importante que son los mitos. ¿Esto qué significa? Si usted tiene mito en su vida respecto de Dios y de su palabra, por eso muchas veces es tan difícil desmantelar ese mito. ¿Para qué cosa? Para que se adapte a la palabra de Dios. ¿El problema cuál es? El problema no es que es difícil, el problema es que nosotros habitantes no queremos ceder ante la evidencia de la palabra de Dios. ¿Sí? Por esa razón, entre otras cosas, Dios tuvo que hacer muchos milagros. Porque lo primero que hace con Moisés, ¿qué es? Milagro. O sea, lo primero que vio Moisés es una zarza ardiente y le llamó la atención que no se consumía. Se acerca y encima le habla. Imagínate, vos estás y ves una plantilla que se está quemando, se acerca y dice, flaco, saca la gama de acá. Epa, ¿qué pasó? Y después, cuando más o menos logró generar la atención de Moisés, Dios le empieza a decir alguna cosa. Mete la mano dentro de tu túnica, sacarla y estaba, digamos, llena de lepra. Bueno, otra vez volvió y sacó, estaba limpio. Le dio la vara y un montón de cosas. ¿Ok? Lo mismo hace después, cuando Moisés llega a Egipto,
Dios empieza a ejecutar un conjunto de milagros. Tiene varias razones por qué la existencia de los milagros, ¿sí? Señales, prodigios y milagros, que si usted se acuerda el año pasado le hemos hablado de este tema. Pero el punto central es esto. Ahí tenemos un relato, o tenemos una historia de un pueblo que no tenía ninguna palabra escrita de Dios, sino que era un pueblo que ya estaba en un mundo contaminado por un montón de mitos, relatos, leyendas, lo que sea, donde el concepto inicial que vio Moisés en Hechos, en Génesis 15, que lo hablamos el año pasado, ya esa idea desapareció, ¿ok? Así que fíjese la importancia de un mito para forjar una cultura, una identidad, ¿ok? Y esto es lo que mantuvo al pueblo de Israel unido, sí. Una pregunta. En 400 años, yo no estaba ausente, no hablaba. ¿Cómo es que en esos 400 años no crearon ningún otro dios o ningún otro ídolo? Pero apenas encuentran a Dios, van a ahí, crean un ídolo. Porque ese es el punto. Ese es el punto. Lo que yo te decía es lo siguiente. Recién dije que si bien tenía este mito, pero han sido totalmente permeables a la cultura y a la religión egipcia. El relato es decir, a Dios no le... Usted lo que tiene que entender es esto. Cuando uno lee la Biblia, Dios tiene un objetivo en ese trazado. O sea, Dios no te cuenta absolutamente todas las cosas. O sea, ¿por qué? Porque ese no es el objetivo de Dios. La Biblia no es un libro, si bien es un importante, digamos, fuente para la historia, para la arqueología y así sucesivamente, pero el objetivo de la Biblia no es hacer la Biblia un libro histórico, arqueológico o científico, o sea, por el estilo. El objetivo de la Biblia es de carácter estrictamente espiritual y tiene que ver con tiene que ver, por un lado, con la historia, digamos, de la redención del ser humano, con la provisión de Dios de un redentor, y el objetivo final de la Biblia es que el hombre aprenda a glorificar a Dios. La Biblia es un libro doxológico, es un libro que tiene por finalidad que podamos terminar glorificando, dando gloria a Dios. Entonces, cuando Dios cuenta algunas cosas, puede contar algo acá, puede contar algo allá, y cuando uno empieza a leer y estudia, una cosa que uno tiene que aprender a relacionar las partes y te empieza a surgir una idea determinada. Cuando cuenta la historia de los judíos en Egipto, tampoco te dice cuánto tiempo estuvieron, sino a través de otros relatos que después surgen el tema del tiempo. Lo que la Biblia te cuenta es cómo llegaron los judíos a Egipto, qué pasó con esa generación que llegó a Egipto, particularmente los 12 hijos de Abraham, ¿ok? La bendición, maldición de Jacob cuando se muere, la fe y la revelación de Dios a través de José, que un día va a venir a buscarlos. Por esa razón José le dice a los judíos, a sus hermanos, el día que Dios los venga a buscar y los saque de acá, se llevan mis huesitos. Y sabe que lo hicieron. ¿Sabe, no? Se llevan los huesitos de José. ¿Sabían? Por un condito McDonald's, ¿dónde lo enterraron después que se lo llevaron? ¿Sabe que la Biblia dice dónde lo enterraron los huesitos de José? ¿Qué hacen cuando lee la Biblia? No le presta atención a estos detalles. Se lo lleva. Entonces, Génesis termina ahí. Termina con la historia de esa generación que entró a Egipto. Y no habla más de eso, del tema. ¿Ok? Y termina con José haciéndole que sus hermanos le prometa tal cosa. Esta cosa no está escrito en ningún lado. Evidentemente fue transmitido a través de la tradición oral. Ahora, cuando llego a Éxodo ya me cuenta el otro extremo de la historia. Me cuenta cuando los judíos entran, me cuenta cuando sale. No hablan nada acerca de esos 400 años que los judíos estuvieron en Egipto. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos 400 años en Egipto? ¿Cuán permeable ha sido o no a
a la influencia de lo que es la cultura de la religión judía, egipcia, y cuán realmente estuvieron expuestos a todo eso, se ve en los relatos posteriores. O sea, cuando ellos salen de Egipto, la primera oportunidad que tiene es ¿qué cosa? Es querer volver a Egipto. La primera oportunidad es cuando se vieron, ¿qué cosa? Se vieron superados por el peligro y por el ejército egipcio, que quedaron encerrados entre el desierto y el mar Rojo, y le reclama a Moisés y dice, che, ¿acaso no había lugar para enterrar en Egipto? Que nos sacaste para que nos muramos en el desierto, entre la nada, entre comillas. Y fíjese que cuando el siguiente, o sea, miren lo atractivo que representaba para ellos Egipto. Ellos eran esclavos de Egipto, fueron liberados de Egipto y querían volver a la esclavitud. ¿Se entiende la idea? Ahora, cuando llega al monte Sinaí, después de un par de semanas de marcha, de golpe Moisés tuvo mucho tiempo en el monte, no sabemos qué va a pasar, automáticamente ¿qué hace? Juntan lo que hacen toda la cultura, oro, piedra preciosa, para hacer un cordero, y dice, este es tu Dios Israel, que te va a llevar ¿a dónde? De regreso a Egipto. Ahora, ¿por qué hicieron un cordero? Una ovejita. Ellos eran creadores de ovejas. En todas las culturas antiguas, uno adora lo que le da vida, el sol, la luna, la lluvia, y crea mitos sobre esos temas. ¿Se entiende? De hecho, después búsquelo, hay una historia épica de los Lelutier, que era un pueblo pesquero y no sacaba un bendito pescadito, y estaban rezándole todos los días a San Ictícola. ¿Se acuerdan lo que vieron en ese evento? Hasta que la historia termina que al final se dieron cuenta que por más que le rezaba a San Ictícola, por más que lo adoraba, seguía sin sacar ningún pececito. ¿Por qué? Porque al final se dieron cuenta que San Ictícola era protector de los peces. Estuvieron adorando al protector de los peces, por eso se morían de hambre los seres humanos. Entonces, fíjese eso. Esto es más allá de lo irrisorio de la historia de Lelutier, pero esto refleja lo que era la antigüedad, lo que pasaba con los pueblos. Entonces, fíjate que cuando uno lee el libro de Jueces, que Israel entra a la tierra prometida, porque fíjese que entienda lo siguiente, ellos durante 400 años le dijeron, che, ¿sabe qué? El Dios de nuestros padres, los padres que son los más grandes que existe, dijeron que iba a venir a buscarnos y sacarnos de acá. Y después, la generación siguiente, el Dios lo va a venir a sacar de acá. Pero un día ocurrió eso. El Dios apareció, lo liberó, y ellos querían volver a Egipto. Cuando usted ve en los Jueces la apostasía de Israel, encuentra con eso. El problema es que ahí te está hablando claramente cuán permeable ha sido a través de 2 generaciones, que se murieron en el desierto, los que entraron en Egipto, a Israel, a Canaán, a las culturas paganas, que es lo que hacía que sea imposible para ellos ser fiel a Dios. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando usted cree en Cristo. ¿Por qué no puede ser fiel a Dios? ¿Por qué sigue siendo tan atractivo el mundo y queremos volver al mundo? Queremos vivir la vida como el mundo vive y no queremos vivir la vida que Dios dice que vivamos. Lo mismo que le ofreció Egipto a los judíos, nosotros hacemos lo mismo. Es que realmente nosotros también estamos inmersos en una cultura con un montón de mitos y tradiciones, y nos cuesta modificar eso. Por eso nuestro cristianismo también está lleno de mitos que justifiquen por qué yo debo vivir conforme a este mundo y no conforme a la palabra de Dios. Lo que ocurrió con Israel, esto es clarísimo. Entonces, la conducta posterior a Israel te muestra claramente que, al contrario, han sido totalmente permeables y han sido, en todo sentido,
fundido con la cultura judía. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos otra vez con Israel en la misma situación. Cuando Dios le dice a los judíos, ¿ok? Habéis oído ¿qué? Pero yo os digo, ¿qué es lo que oyeron? Cuando dice habéis oído, ¿qué es lo que oyeron? Indudablemente lo que ellos oyeron tenía que ver con la tradición rabínica. La tradición rabínica es el resultante ¿de qué cosa? ¿Sabe de qué? De cautiverio babilónico. Los 70 años que estuvieron los judíos en Babilonia, cuando ellos vuelven, trajeron toda la cultura babilónica a Israel. Es más, de hecho, una de las cosas caro a los judíos actualmente, que es, por ejemplo, la gematría, que es, por ejemplo, el tema el Kabbalah. ¿Ok? Veo que los judíos dicen que cada letra tiene una representación numérica y piripipi y cosas por el estilo. Y a partir de allí surge lo que es el concepto de Kabbalah, y es cualquier rabino actualmente que va a estudiar un seminario rabínico, sabe que estudia además de, entre comillas, el Talmud. El Talmud es precisamente la compilación de la tradición rabínica. ¿Sabe que estudia además? Kabbalah, entre otras cosas. Eso sabe de dónde viene, de la cultura caldea. Esa cultura que los judíos después de Babilonia o del cautiverio babilónico los lleva de regreso a Canaán, forja una nueva identidad religiosa y cultural. Esa nueva identidad religiosa y cultural, junto con los vaivenes políticos y militares que hubo en ese tiempo, hace que en el siglo II a.C. surja el judaísmo actual, que es el judaísmo rabínico. De hecho, si usted le pregunta a cualquier rabino, ¿desde qué época viene la tradición rabínica? El Talmud te va a decir del año 200 a.C. No lo van a reconocer, solemos tener interesantes debates sobre este tema, pero la realidad es que en ese tiempo nace la nueva identidad judía, la que continúa actualmente. Y es por eso en los tiempos de Cristo, Cristo dice, ¿habéis oído toda la deformación del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés? Entonces Cristo dice, pero yo os digo. Y fíjese que tal es así que los judíos, el pueblo, cuando escuchaban la enseñanza de Cristo, tomado directamente de la ley, ellos ¿qué decían? Se maravillaban de Cristo, ¿por qué? Porque le escuchaba a Cristo como alguien que hablaba ¿con qué? Con autoridad. Entonces esto tiene que ver con todo esto trasfondo histórico, cultural, lo que sea. Ahora, lo que le digo es lo siguiente, volviendo un poco a lo de Moisés, o los judíos. Entonces, los judíos en ese tiempo, fíjense la importancia de un mito que le mantuvo durante 400 años, unido a 2 millones de personas. Le dio una identidad como grupo, nación o lo que sea. El concepto tribal de los judíos era muy fuerte. Por eso cuando llega a Canaán se agarra una trompada entre diferentes tribus. ¿Ok? Pero el tema es que, sin perjuicio de ello, el punto central es que esa tradición oral, que a la altura de Moisés no era ni más ni menos que ya un mito para los judíos, mantuvo una identidad, una cultura determinada. ¿Se entiende el concepto de la idea hasta acá o no? ¿Queda claro o se perdieron ya? ¿Ok? Entonces, esto es lo que usted tiene que entender. Mire la importancia de un mito. Y tenemos este ejemplo, y lo que encontramos en la Biblia, que tenemos este relato presente. Ahora, la Biblia nos habla del primer mito que desarrolla el ser humano. ¿Sabían eso? El primer mito que desarrolló el ser humano. ¿La qué? No. El primer mito humano no fue ni la creación ni nada por el estilo. El primer mito humano apuntó hacia qué? Al origen de todo. Busquen Romanos capítulo 1. Fíjense versículos 16 y 17. Bueno, a ver, alguien que con voz de mando
con voz varonil, con voz grueso, con voz gritona y lo que sea. O varonil no, con voz de mando, porque una mujer también, miren que la mujer cuando quiere te mandonea como quiere. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Fíjese Romanos 1, ya dice, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y al griego también. El concepto griego ahí no es solamente judíos y griegos, como, digamos, como etnia, sino, ¿qué significa griegos ahí? Exactamente, los gentiles, o todos los que no eran judíos. O sea que Pablo dice que el Evangelio de Cristo es para salvación para toda la humanidad. ¿Ok? Vamos a dejar por un lado el 17 y vamos al 18. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que el Evangelio de Cristo es para salvación para todos? ¿Por qué necesitamos el Evangelio para salvación? ¿Qué dice el 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, fíjese, ¿por qué es que todos necesitamos la salvación? Porque la ira de Dios. Es decir, que el mundo entero, judíos y griegos, están bajo la ira de Dios. Pablo después desarrolla, le dice a los griegos, capítulo 1, a los gentiles, ¿por qué la ira de Dios está sobre ellos? Capítulo 2 dice, ¿por qué la ira de Dios también está sobre los judíos? Y capítulo 3, Pablo dice, digamos, pusimos a todo el mundo bajo pecado. Y por esa razón después avanza a partir del versículo 21, de por qué retoma la idea de 1 y 16, perdón, la salvación, porque el Evangelio, digamos, de Cristo es para salvación de todos, y a partir del capítulo 3, 21 explica por qué o de qué forma se desarrolla esa salvación. ¿Ok? Pero en el medio, entre 1.18 a 3.20, Pablo nos dice que el problema de la humanidad entera, judíos gentiles, que está bajo la ira de Dios. Por eso necesitamos la salvación de Cristo. Quiero decirte algo, si vos estás aquí sin Cristo, estás bajo la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perfecto. Fíjese, el concepto es que la humanidad está bajo la ira de Dios. Después vamos a otro momento, vamos a analizar un poco el 3:36. Pero esta es la idea. No me avergüenzo del Evangelio porque poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Ok? 1.18 dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que los hermanos ciudadanos se tienen que acordar, entonces yo sé que no se acuerdan, no importa. Pensar que este pasaje lo vimos hace un par de semanas atrás y yo sé que no se acuerdan. Entonces el tema es esto. Fíjense que esta parte, este versículo está dividido en dos partes, si se quiere. Primero, ¿por qué la ira de Dios está sobre los hombres? Porque dice claramente, o sea, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. La palabra impiedad significa rebeldía contra la persona de Dios y la palabra injusticia significa rebeldía contra la palabra de Dios. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, pues los hombres decidieron rebelarse contra la persona de Dios y contra la palabra de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que aparece claramente en Génesis capítulo 3, cuando deciden rechazar a Dios y a su palabra, a Adán y Eva. Es decir, el pecado del hombre no es solamente, entre comillas, cuando dice, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Desobediencia. Ojalá fuese algo tan simple.
El pecado de Adán fue una rebeldía abierta, directa, claramente orquestada para rebelarse contra Dios y contra su palabra, porque el engaño de Satanás le dice algo: ustedes pueden ser iguales a Dios, Génesis 3, sabiendo el bien y el mal. Entienda bien esto. En Génesis 2 hay una cláusula cultural que se le llama. Dios le dice a Adán y Eva, ¿qué cosa? Lo puso en el envuelto y le mandó a ¿qué cosa? A cultivar la tierra. ¿Sí? Sabemos que este concepto de cultivar la tierra, quizás usted lee ahí y no le dice nada, pero claramente la historia, la arqueología le va a decir que cuando el ser humano desarrolló la cultura de la agricultura, ¿qué es lo que logró? En la historia y la arqueología, ¿no? Después discutiremos si esto tiene asidero o no. ¿Sabe lo que logró? Pasar, según la historia, de ser pueblos nómades a ser sedentarios. El ser humano ya dejó de correr detrás del alimento, salía a cazar mamut y toda la mano en coche, ahora se asienta porque tiene la capacidad de generar, a través de la agricultura, su propio alimento. Es decir, que hay una cláusula cultural. El ser humano, a partir del asentamiento, muy especialmente, comienza a generar una cultura determinada. ¿Se entiende el concepto? Entonces, Dios le dice a Adán, este concepto, esta idea de desarrollar una cultura humana. Adán y Eva tenían esa responsabilidad. Era parte del pacto adámico como autoridad, como señor de toda la creación de Dios, que es lo que Dios le ha dado esa autoridad. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y esto lo sabemos también por Oseas 6, capítulo 6, versículo 7. Existía ese pacto adámico donde Dios le entrega a Adán la autoridad sobre la creación y la autoridad ser la cabeza de una nueva raza y cultura que es el ser humano. Por esa razón, cuando Adán peca, él transmite como autoridad su corrupción a toda su descendencia, o sea, a toda la humanidad. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjese esto, lo primero que hace el ser humano es ir en contra de rebelarse contra Dios y su palabra y aplica esta cláusula cultural. Pero ¿cómo hace? Por ejemplo, mi hermano de la fe, cuando llegaste a Cristo y conociste a Cristo como tu Salvador, llegaste a la iglesia y empezás a incorporarte a una nueva cultura de carácter bíblico. Empezás a leer la Biblia, a orar, empezás a cambiar tu lenguaje, uno empieza a incorporar un lenguaje bíblico, una cultura bíblica, y empieza a desarrollar amistades de carácter bíblico. Y de hecho esas amistades lo empezamos a llamar hermanos. Y empezamos a reconocer parte de una misma familia de la fe. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esa persona decide un día dar un portazo y alejarse de Dios? ¿Va a seguir leyendo la Biblia? ¿Va a seguir orando? ¿Va a seguir teniendo el concepto de congregarse? ¿Va a seguir frecuentando a sus hermanos de la fe? ¿Sabe qué hace? Va a borrar la cultura anterior. Inevitablemente. ¿Y sabe qué hizo Adán y Eva o la ascendencia? Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres, que detienen con injusticia la verdad. 2 veces aparece la palabra injusticia. ¿Okay? La primera vez que aparece injusticia se refiere al acto original de Adán y Eva de rebelarse contra la palabra de Dios. La segunda vez que aparece, dice que detiene. ¿Se acuerdan qué significa la palabra de detener?
oponerse. El ser humano, una vez que se rebeló contra Dios, comienza a desarrollar actos, injusticia, que se oponen a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la idea de oponerse? ¿Con qué objetivo se oponen? No. Cuando vos te opones, cuando vos lo que buscas es oponerte a algo, es precisamente para que prevalezca lo del otro o lo tuyo. Es decir, que el ser humano empieza a desarrollar conjunto de principios, cultura y valores morales, porque es lo que dijo Satanás a Eva: será como Dios sabiendo el bien y el mal. Como ahora yo sé lo que es el bueno y lo que es malo, empiezo a desarrollar mis propios valores subjetivos, morales subjetivos. Y fíjese, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vayan a todas las culturas antiguas, cualquiera, de cualquier lugar del mundo. Van a ver una cultura adorando a hombres, aves, reptiles y cuadrúpedos. ¿Sabe que lo que está relatando Pablo aquí? Algo muy simple. Ellos deliberadamente se oponen a Dios, a la palabra de Dios, y lo reemplaza por una nueva cultura. Y esto, Génesis capítulo 4 nos relata precisamente esto, la nueva cultura a partir de Caín. ¿Ok? Ellos generan una nueva cultura, y en esta cultura tiene una particularidad, y es lo que perdura hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es la particularidad? Este es el primer mito que el ser humano desarrolla luego de rebelarse contra Dios y contra su palabra. ¿Cuál es ese mito? ¿Sabe cuál es? No existe Dios. Hay que hacerlo desaparecer a Dios. Esta idea fue evolucionando a través del tiempo, y hoy por hoy adquiere una nueva versión, y esa versión dice: los sabios, los académicos, los entendidos, sabemos que Dios no existe. Los cabezas de termo, los negros de mente, los primitivos son los que creen que existe un Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero esto es lo que ocurre actualmente. Entonces, como le estoy diciendo, el primer gran mito que el ser humano ha creado es que Dios no existe. A partir de allí crearon toda una cultura donde Dios no existe. Y lo que era respecto de Dios es reemplazado por imágenes de hombre, aves, reptiles y cuadrúpedos. ¿Se entiende un poco la idea? Ellos se oponen a Dios y obvio, tienen que hacerlo desaparecer. ¿Alguien vio el planeta de los simios? La nueva y la vieja creo que tienen todo el mismo problema. No me acuerdo el nombre de este lugar. Usted fíjese que el planeta de los simios es una historia circular en el fondo. Originalmente, allá en la década de 70 apareció la historia, esta película, que eran 5 películas realmente. ¿Okay? La primera de esta serie lo protagoniza, por ejemplo, Charlton Heston, entre otros, o sea, un tipo que está a la cúspide, digamos, de su fama como actor. La historia relata acerca de una nave espacial que se estrella de la Tierra, se estrella un planeta,
donde en este planeta los simios son los que dominan y los hombres, los seres humanos son los esclavos. Y algo peor incluso, los simios son los que tienen el dominio del lenguaje y los seres humanos no saben hablar. Aunque tenga todos los elementos físicos necesarios para poder hablar, no hablan. Y de hecho, al humano que hablan lo liquidan. El tema es que finalmente se escapa de este lugar y van con el caballito, llega un momento, la película termina a orilla del mar y ve, el tipo se baja a caballo con la chica que rescató del lado de los simios, se baja a caballo y se cae de tierra y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque después te muestra la imagen de la orilla del mar, estaba enterrado, sobresalía la cabeza apenas de la Estatua de la Libertad. O sea, ahí uno ya entiende que el problema es que este tipo volvió a la tierra, pero en un futuro lejano. Y después empieza la historia a contar, creo que a partir de 3, es cómo empieza esta historia y muestra precisamente cuando la tierra de la época de los simios explota, cual Superman, 2 simios científicos meten a su hijo en una cápsula y lo manda al espacio y la explosión hace que esta cápsula viaje hasta el tiempo al pasado. Esa cápsula era de los astronautas que llegaron al principio de este planeta, por eso cuando vuelve al pasado, creen que son estos astronautas que estaban perdidos que volvieron. ¿Y qué pasó? Cuando se abre la cápsula, sale con los trajes de astronautas, estaba todo el ejército general del alto mando, saluda, digamos, a los astronautas que volvieron como héroes, cuando se saca la gorra, ¿cómo se llama lo que usaban los astronautas? El casco, eran 2 simios, un simio y una simia. El problema es que a la sorpresa, y empieza la historia, resulta que descubre que saben hablar, que tienen inteligencia, que tienen conocimiento, para los seres humanos empieza a ser peligroso. Mientras tanto, nació un bebito aquí en la tierra, que lo llamaron César. Finalmente, los padres son asesinados. Y unos hombres bondadosos deciden entregar a César al dueño de un circo para que lo críe como si fuera un chimpancecito, para no revelar su identidad. Y César creció, empieza a hablar, comienza a generar una nueva revolución, y ahí comienza el proceso de cómo se llegó a la primera película frente a los simios. César comienza con los... Después, bueno, hubo después otras películas más actuales que cuentan cómo César logró todo ese proceso y toda la mar en coche, pero bueno, esa es otra historia. Pero el punto central es esto. Estamos, o sea, lo que precisamente esta película te cuenta es un poco este proceso, y después viene la serie. Yo no sé ustedes, porque yo en esa época veía todos los días, no sé si era día o semana, la serie, El planeta de los simios, eran 2 que se rajaban, bueno, entonces, estaba Cornelius, el jefe de los malos, y toda la mala en coche. Pero el tema, ¿cuál es? Es esto, escuchen bien. El tema es, ni más ni menos, nos gusta o no gusta, es este proceso que lo que nos cuenta la película es esto. Los judíos, los monos tenían una región que estaba prohibido ir. No me acuerdo cómo se llama esa región. Porque había todo maldiciones para el mono que se atrevía a ir a ese lugar. De hecho, esto ya es una película posterior con Mark no sé cuánto que protagoniza, y estaba prohibido y había toda una organización militar que impedía que llegue a esa zona. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa región, los monos en ese tiempo adoraban a un dios que esperaba que volviese toda la mar en coche, pero no podía esa región porque esa región era como un infierno. Hasta que se descubre la verdad que en esa región estaba ocultándose la verdad del origen de los simios en la tierra. Porque ahí fue donde comienza la historia, la evolución de los simios, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, esto es una posterior que agrega este contenido.
¿Sabe lo que hicieron los monos de esa cultura? Hicieron desaparecer para todas las generaciones posteriores el origen. Cuando el ser humano se rebeló contra Dios y contra su palabra, comienza a crear una nueva cultura que genera un mito donde se oculta el origen verdadero de todas las cosas. Hicieron desaparecer a Dios. Yo no sé qué es lo que usted piensa o cree acerca de Dios, pero la verdad es esto. Uno de los objetivos principales de la Biblia es precisamente traer una revelación de Dios para que conozcamos la verdad del origen de todas las cosas, que la cultura humana se encargó de ocultar, hacerlo desaparecer, digamos, como se llama, invisibilizar al Dios que dio origen a todas las cosas. Esto se produce a partir de la rebeldía del hombre contra Dios y contra su palabra. Este es el primer mito que el ser humano crea. El ser humano es autónomo, independiente, y es una cultura donde no existe Dios. Claro, con el paso de los tiempos empieza este problema. En algún momento empieza a surgir los cuestionamientos a los fundamentos de esta cultura, y entonces aparece ahí donde todos los científicos aparecen aquí para darnos sostén digamos, darnos un sostén lógico, racional y científico de por qué es verdad que en nuestra cultura Dios no existe. ¿Se entiende el concepto? Esta es la cultura en la que vivimos. Por esa razón, cuando usted se aparta de Dios, hace un proceso de, como aparece aquí en Romanos 1, o invisibiliza a Dios, o deforma a Dios, como aparece en esta primera cultura, donde Dios se transforma, el Dios de poder, porque antes de llegar a esto, dice que lo que se conoce de Dios no es oculto al ser humano, porque su eterno poder, su deidad, se hizo claramente manifiesta a través de la creación. Y el ser humano oculta esta verdad, haciendo que un Dios de la criatura. ¿Se entiende la idea? De igual manera vamos a desarrollar un poco más esta idea, pero este es el tema. Quiero decirte algo, y escuchen bien, bajen todas las cosas que están haciendo, dejen de lado todo, y quiero que se grabe bien esta idea en su cabeza. Dios existe, y Dios nunca dejó de tener interés e importancia sobre nuestras vidas, aunque vos no pienses ni creas en Dios. Dios existe y toda su persona sigue teniendo importancia en tu vida, aunque no lo reconozca, aunque lo rechaces. Que vos rechaces a alguien no significa que ese alguien tiene importancia y tiene injerencia en tu vida. ¿Ok? Esto ocurre en todas las culturas, en todos los pueblos. En la historia argentina están aquellos que rechazan a Rosas y aquellos que lo ponderan. No importa si vos rechazás a Rosa. Yo he tenido profesores de historia que estuvieron siempre en contra de Rosa y han hecho un gran esfuerzo, ¿me escuchan? Ha hecho un gran esfuerzo para deformar la historia de Rosa. Después tuve profesores que eran rosistas. Han hecho un gran esfuerzo para exaltar y llevar la figura Rosa a un nivel de importancia nacional. ¿Ok? Nunca hubo cuestionamiento acerca de Belgrano, de Sarmiento, de San Martín, y durante mucho tiempo fueron los próceres que aparecieron en nuestros billetes. Sarmiento, San Martín, Belgrano, hasta que un día llegó un gobierno de corte ideológico determinado y ponderaba Rosas, y me lo metieron Rosas, ¿en dónde? En los billetes.
Pero después vino otro gobierno y dijo, no, bueno, pero está bien. Rosa, pero hay otros que también son importantes. Y metieron roca a los billetes. Después vino un gobierno y dijo, che, la verdad no me rompa con este tema. Sacaron todos los próceres y metieron los pajaritos, la ballena y no sé cuántas cosas más. Y llegó Milei y dijo, ley base. ¿De dónde toma ley base? De Alberdi. Bases para la organización de la Nación Argentina. Fíjese, billete de 20.000 pesos. La cabeza de quién aparece. Alberdi. Alberdi. ¿Sabe qué significa esto? Usted puede estar de acuerdo con Rosa o con Alberdi o no, pero que su existencia es de importancia y tiene injerencia en tu vida, no lo puedes negar. Aunque sea para los billetes que usás. Así que vos podés negar a Dios, rechazar a Dios, podés no creer en Dios. Pero que Dios existe y tiene importancia e injerencia en tu vida, esto es una realidad. Así que vamos a ver en los días sucesivos cómo es que se desarrolla esta importancia, esta injerencia en tu vida. ¿Se entiende el concepto? Así que este es el primer mito. Si vos hiciste desaparecer a Dios de tu vida, simplemente sos parte de este mito que generó esta cultura, esta idea de que si me opongo a Dios, pero también desaparezco a Dios de mi vida. ¿Esa es tu situación? Vamos a orar y terminamos y rápido preparar la mesa para el almuerzo, ¿ok? Fede.